Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Hoy, en la sección de Vademecum, vamos a hablar del sildenafilo, es decir, de la conocida Viagra. Cosas claras. A ver, la Viagra, el sildenafilo, es un inhibidor de la fosfodiesterasa, es decir, lo que va a provocar es una vasodilatación de nuestros cuerpos cavernosos, es decir, de aquel tejido que está dentro del pene. Lo que va a provocar es la vasodilatación de los vasos, se va a rellenar bien de sangre y por eso es un tratamiento muy efectivo en los casos de disfunción eréctil. Si os leéis el prospecto, que para eso hacemos estos vídeos, para hacer un resumen rápido y de lo más importante, veréis que también está indicado por su efecto vasodilatador para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, con lo cual que no os asombre si en algún momento tenéis algún chiquillo en el hospital y le ponen sildenafilo, es decir, le ponen Viagra para ese tratamiento, porque está indicado para ello. Pero la mayor parte de los casos está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil. Lo primero que tenéis que saber es que tomar Viagra sin disfunción eréctil prácticamente no sirve para nada. Efectivamente, va a mantener una erección, pero lo que va a provocar es que esta vasodilatación puede provocarnos una complicación muy importante y es un priapismo, es decir, una erección mantenida más de 4 horas, lo que constituye una urgencia médica. El paciente debe ir a urgencias para disminuir esa erección porque puede llegar a tener un trastorno y una necrosis del pene. En segundo lugar, aquellos pacientes que tienen problemas cardíacos o toman medicación por problemas cardíacos deben avisárselo a su médico antes de que le prescriban Viagra, porque al ser un vasodilatador lo que puede provocar es que si estoy tomando otro tipo de nitratos para un problema de una angina de pecho, una cardiopatía isquémica, lo que me va a provocar es que me baja mucho la tensión y puedo tener un problema de una hipotensión con una caída, un golpe, etcétera, y problemas cardíacos. Aquellos pacientes que igualmente han tenido una angina de pecho, ojo a la hora de tomar Viagra, debéis comunicarlo a vuestro médico. ¿Qué más debemos saber sobre la Viagra? Pues por ejemplo, que el consumo de alcohol y el consumo de Viagra va a disminuir muchísimos los efectos de esta misma, incluso con estímulos sexuales. Además, debemos estar atentos a los efectos secundarios de la Viagra. Dentro de todos los efectos que aparecen en el prospecto, los más frecuentes son cefalea, es decir, dolor de cabeza por el efecto que tiene vasodilatador, algún malestar digestivo, unas náuseas y uno de los más típicos es la visión de color azul. Es poco frecuente, pero es muy llamativo y está dentro de los efectos secundarios de la Viagra. Por último, hay que decir que la Viagra se toma más o menos 1 hora antes de una actividad sexual, pero sin el estímulo sexual no provoca ningún efecto. Espero que os haya gustado esta explicación y la compartáis con familiares y amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, una medicina comprensible, es posible y necesaria. Muchas gracias.